Esta semana terminó de develarse el misterio acerca de quién iba a ser el ministro de Justicia de la República Argentina. Recayó en Martín Soria, quien va a ser el titular de la cartera de Justicia. Bueno, tiene algunos trabajos para llevar adelante, algunos proyectos a futuro, como la reestructuración de los tribunales federales para licuar el poder que evidentemente en los últimos años ha tenido Comodoro Pi desde los 90 hacia adelante. Tiene también por delante tratar la ley del Ministerio Público, ver si puede llevarse adelante en la Cámara en donde falta que esto se trate, y bueno, y el modelo acusatorio, la designación del procurador, bueno, cambios en la Corte Suprema, escuchar lo que sucedió con el Consejo Consultivo y esos papers que le llevó al presidente Alberto Fernández. Estamos en comunicación para hablar sobre estas cosas con una persona que evidentemente fue muy castigada durante los años del expresidente Mauricio Macri, su mesa judicial y todo lo que llevó a que él dejase de ser juez. Es Carlos Rosansky, él es ex juez de la Cámara Federal de La Plata y además era presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 también de la Ciudad de La Plata. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va, Marcelo? Un gusto. Bien, bien. Bueno, estaba haciendo una especie de introducción sobre la cantidad de trabajo que me imagino que va a intentar impulsar Carlos Soria al frente de la cartera de Justicia. También hay un pedido de audiencia o una reunión con los miembros de la Corte Suprema, que me parece que es algo también novedoso para los primeros días de la administración de un ministro, y de ir hacia la búsqueda de los problemas. Lo que quería era un poco que nos dieses la visión general de este tiempo que le toca a Martín Soria y dónde crees que la va a tener más difícil. Mirá, el Ministerio de Justicia es una brasa caliente. Yo creo que, por otra parte, es el desafío desde el primer momento del propio presidente, desde que asumió. Democratizar la justicia, sin ninguna duda, es el desafío más importante, por lo menos desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que significa un poder judicial que está infiltrado con un núcleo mafioso, un núcleo delincuencial. Eso es una cosa muy grave y condiciona mucho la vida cotidiana y la propia política, en mi opinión, ¿no es cierto? Por eso es un desafío importante. Sí. Y a partir de ese trabajo que supuestamente va a implementar con mayor, en este tiempo, no sé si capacidad de trabajo, pero bueno, en su momento Alberto Fernández dijo que una de las razones por las cuales se corría Marcela Lozardo era porque no era una mujer de la política. Martín Soria lo es, y más allá de eso, ¿crees que ahí hay cosas muy importantes para definir, como por ejemplo son la decisión del procurador, y además de eso la ley del Ministerio Público y la reforma judicial? Lo que yo quería preguntarte en base a estas cosas, que tal vez la audiencia lo ve como, bueno, sí, hay cambios en la justicia, pero es muy macro, porque a mí no me llega, porque tiene que ver con temáticas de la justicia federal. Si nos podías explicar, Carlos, ¿en qué le puede servir al ciudadano común saber que se entra a Comodoro Pi para reestructurarse, para hacer más horizontal esos tribunales federales, para que haya más jueces federales? ¿En qué le sirve a la ciudadanía o a la sociedad de un país tratar de romper, en este caso, con esa minoría de jueces que desde hace décadas están en Comodoro Pi, y tratar de ampliar ese mecanismo de trabajo a futuro desde una justicia que tal vez el ciudadano común lo ve desde muy lejos, pero yo creo que es muy importante que se pueda reformar? Mirá, el proyecto de ley que está en el Congreso no va a significar, si se aprueba, no va a significar ningún cambio radical en esto que estamos conversando. Es decir, es muy útil y muy sano ampliar los juzgados federales, incluso crear cámaras federales, que está de parte del proyecto, pero eso es a largo plazo la mejora, o el efecto de la mejora en la vida cotidiana. Acá lo que hace falta es precisamente eso, es lograr una reestructuración que se pueda notar en cada esquina, es decir, en todo el país, en lo que es el funcionamiento del Poder Judicial. Y este proyecto de ley es solamente un tibio comienzo, insisto, positivo. Yo lo he apoyado porque creo que hay que apoyarlo, pero de ningún modo modificaría una estructura mafiosa. O sea, acá hay un núcleo
que será, como decir, minoritario, pero con un enorme poder, lo cual no tiene importancia que sea minoritario. Si tiene mucho poder, imagínate que lo mantiene, por ejemplo, a Stornelli en su cargo, lo cual es impensable en una democracia seria. Entonces, el poder lo tienen, y eso es lo que hay que desarmar de alguna manera, y ese es el desafío. No sabemos si lo va a lograr, ni tampoco si está planeado desarmarlo eso. Sí, bueno, entre semana el expresidente Mauricio Macri, quien terminó con tu trabajo como juez, después de lo que sucedió con Garabano, y ahora después quería hacerte una pregunta sobre ese momento de tu vida profesional, pero entre semana en la presentación de su libro Primer Tiempo dijo esto. A mí me sorprendió, la verdad que no lo estaba viendo en vivo porque estaba trabajando sobre la presentación periodísticamente, y volví a repetirlo un par de veces porque me pareció que era algo en donde evidentemente faltaba claramente a la verdad, o vivimos en países separados en los últimos 4 años en donde él administró el país y yo vivía también en la República Argentina, donde decía él que también vivía. Carlos, si querés lo escuchamos y después sobre esto, si tenés alguna reflexión, nos las decís. Dale. Que todos queremos ir a esta sociedad inclusiva, donde reine el libre albedrío, ¿no? Que yo pueda elegir qué es lo que quiero hacer, lo que quiero decir, lo que quiero opinar, que no se persigan jueces, ni se persigan periodistas, ni se persiga a nadie por pensar distinto. Esta es la diferencia que marcamos. Nos gustaría poder dialogar con la verdad sobre la mesa, porque si no, no se construye. Yo lo pasé un par de veces más porque me quedé como muy atónito con que no se perseguían jueces, no se perseguían periodistas, que se seguía el camino de la Constitución. Vos en carne propia viviste ese momento, eras juez federal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, y dejaste de serlo por una maniobra que se llevó conjuntamente con el Consejo de la Magistratura y el ex ministro de Justicia Germán Garabano. ¿Qué nos podés decir acerca de un presidente que se planta para el análisis de una gestión desde lo judicial, faltando la verdad? No, bueno, trasciende el tema judicial. Estás hablando fíjate el personaje, estás hablando de un mentiroso compulsivo, de una persona que ha cometido una cantidad de delitos realmente muy grandes. En democracia no ha habido una persona como él en cantidad de crímenes cometidos. Por lo tanto, hay que tomar sus dichos desde ese lugar. Y el hombre habla como mentiroso que es, pero además como delincuente que es. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque si no te pasa lo que te pasa a vos. O sea, uno se desorienta frente a un discurso donde él está diciendo exactamente lo contrario de lo que él ha hecho. Lo cual no hay ninguna duda, no es que me haya pasado a mí, yo lo sé por eso. Lo sabemos todos. En mi caso era distinto incluso que el resto de los jueces, porque tenía más que ver con los juicios por delito de lesa humanidad, y en este caso por dos razones. Una, porque se estaba avanzando en la persecución persecución en el mejor sentido penal de la complicidad civil con la dictadura. Y la segunda razón, el negocio que han hecho con Fariña, como parte del plan que llevaban adelante, un plan muy importante para que Fariña incrimine a Cristina Fernández de Kirchner. Ahí caigo yo también en el medio, porque teníamos que juzgarlo a Fariña, y Fariña no quería que estuviera yo, había que conseguirle la libertad, y ahí se hizo esa maniobra, se dirigió Garabano, que no era Garabano solo, estaba metido Alconada Amón del diario La Nación, estaba metido el suegro de Alconada Amón, que era el juez, uno de los jueces que le dio la libertad a Marcelo, de modo que... También Cabral, que en ese momento era un miembro del Consejo de la Magistratura. Cabral es un personaje siniestro de la justicia, y también muy emblemático, porque vos hablabas de ese sector que se mantiene. Cabral estuvo décadas manejando la parte más poderosa de la Asociación de Magistrados por décadas, realmente, insisto, con una trama de poder casi mafioso en el caso de este grupo de gente, y bueno, y se tradujo en lo que todos conocemos. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno quiere entender por qué razón
un hombre como Macri, mentiroso, delincuente, tiene tanta naturalidad para decir las cosas que dijo. A mí también me repugna, como te desorientó a vos, escucharlo decir eso. Pero pasada esa repugnancia, uno tiene que sentarse a pensar, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque el hombre está impone, él y toda su banda, Marcelo. Carlos, ¿esa fue la última vez que lo viste a Germán Garabano? Y si fue así, ¿qué recuerdo tenés de la última mirada de Germán Garabano hacia vos una vez que te estaba diciendo te tenés que ir, no podés ser más juez de la República Argentina? No fue la última, fue la anteúltima. Ahora te cuento cuál fue la última. No, en ese momento fue una situación muy desagradable, como todas las que te tocan estar en el medio de una posición de esa naturaleza. Vos pensás que Macri había decidido que yo no tenía que ir, lo anunció la Nata en su programa con un muñeco ridiculizándome con mi cara, y lo estaba concretando Garabano con Cabral, consejero del Consejo de la Magistratura, en el despacho del ministro, apretando a un juez. Y el tercero que estaba ahí, que era Beinus Mukler, que era una persona que yo conozco hace más de 25 años, pero que estaba ahí porque él estaba contratado por Garabano. Esto es algo que no trascendió, y es un tema muy importante también. Entonces, en ese contexto, la situación era bastante horrible, porque realmente yo opción no tenía. De hecho, que denuncié esto desde el primer momento, no es que yo vine 5 años después, Marcelo. Claro. Las cosas hay que tratar de denunciarlas cuando se producen. Después, con los años, fui agregando denuncias. Sí, lo has querellado, de hecho, a Garabano. A Garabano, a Macri, los he denunciado, les he pedido juicio político a Macri y denunciado penalmente tanto a Garabano como a Macri. ¿Y sabes cuál fue la última vez que lo vi a Garabano? La vez siguiente, digamos. Yo lo vi 2 veces en mi vida. Una fue en su despacho, cuando estaba... En esa reunión. En esa reunión, y la vez siguiente fue porque él me hizo una demanda civil por daños y perjuicios. Daños y perjuicios. Porque yo dije que era un delincuente. Entonces, públicamente. Entonces, en los juicios civiles se hace primero, en el nuevo Código Civil, se hace una reunión con una abogada, que es la mediadora, y es previo al juicio. Y entonces me citan a esa reunión, voy, y está Garabano con su abogado. Y yo voy con mi abogado, y la mediadora dice, esto tampoco trascendió porque nunca lo conté, pero entonces la abogada mediadora le da la palabra y él dice, bueno, que yo a vos no te extorsioné, decía este hombre, ¿no? Y bueno, y cuando terminó de hablar, tenía yo la palabra, y le dije a la mediadora de que el hombre es un delincuente, y yo lo ratifico, que no tengo nada que modificar, porque él quería que yo me desdijera de esa afirmación de que es un delincuente, lo cual es ridículo, porque vos, si estás viendo que es de día, no vas a decir que es de noche. Claro, sí. Aparte, si iniciás un proceso legal, bueno, lo tenés que sostener. En tu Twitter, y le decimos a la audiencia, a la gente que no tiene acceso todavía a tu Twitter, me parece que hay un esfuerzo a la constancia, porque todos los días, ayer fue 19 de marzo, por ejemplo, no sé si hoy lo hiciste todavía, pero ayer 19 de marzo del 2021, pones todos los días un tweet que es... El de ayer, por ejemplo, fue 19 de marzo de 2021. Stornelli sigue siendo fiscal, continúa blindado. Esto lo repetís todos los días. ¿Cuándo empezaste a escribir este tuit? Mira, no me acuerdo la fecha, lo tendría que mirar en Twitter, pero ¿sabés qué pasa? El sentido, por lo menos la explicación que te doy de por qué yo lo publico, tiene que ver con el concepto de memoria, y la memoria está muy relacionada a la presencia. Vos cuando dejás de tener presencia o deja de tener presencia en vos una idea, un concepto, como en este caso de que Stornelli es un delincuente que está impune, y no solo está impune, sino que está ejerciendo como fiscal, se te va la imagen si vos no lo recreás. Se te va la suma de toda la gente que se va perdiendo esa imagen, es el olvido. Esto es lo que hay que tratar de que se mantenga, que es la memoria, en todo sentido. Claro. Estamos muy cerca del 24 de marzo y sabemos por qué. Así es. Esa es la última pregunta que te voy a hacer, referido a tu trabajo como juez en lo que fueron causas de memoria, de verdad, de justicia, casos relevantes en políticas de derechos humanos a futuro.
ya no sos más juez, Carlos, desde hace algunos años, y la última pregunta que te quería hacer era, si tenés que elegir un momento, bueno, los jueces viven circunstancias muy muy tensas, que es, bueno, cuando leen una sentencia, cuando está el reo, son momentos de extremadamente tensión, de mucha tensión para las personas que estamos vivas en una circunstancia. ¿Qué es lo que en el correr de todos estos años, si mirás para atrás, pensás que le dejaste a la justicia en esos momentos claves? Y lo que cuando mirás para atrás decís, bueno, desde el trabajo de ser juez de la nación aporté en X circunstancia la voluntad de generar justicia ante X hecho. Mira, en ese sentido yo, en lo personal, no podría marcar un momento, sí una anécdota, pero no un momento en las palabras que vos lo decís, porque en realidad yo fui juez de Cámara 25 años, Sí. 10 en Bariloche de la Cámara de Crimen y 15 en Federal. Y todo el tiempo, porque había ejercido la profesión antes, pero todo el tiempo de esos 25 años, cada día me pareció que es un lugar, entre comillas, y en el mejor de los sentidos, es un lugar de privilegio. El juez es la persona que decide, toma decisiones vitales en todo sentido. Entonces, realmente yo lo que sentí es cada día la responsabilidad de hacer lo que yo creía que era correcto. Pero hay una anécdota muy rápida de este cuento que sí me parece que si yo tuviera que elegir de esos 25 años, que es cuando terminó la lectura de la sentencia a Miguel Echecolás, que fue el primer juicio de toda esta época, ¿no es cierto?, el juicio por delito de lesa humanidad, y cuando terminé la lectura, que fue un momento muy, muy especial, ¿no es cierto?, se me acercó una señora, una madre de Plaza de Mayo, muy viejita, y me dijo al oído, me dijo, doctor, se pone la mano en el pecho la señora, y me dice, yo tenía durante 20 años una opresión en el pecho, y corre la mano y dice, se me fue. Es de Charlie García, dice, say no more. Sí, no, son esos momentos que me imagino que intentás relatar, pero que no se pueden ni visualizar, o sea, son cosas como no hay forma de explicarlo. Pero bueno, me parece que ese fue pavada de aporte, ¿no? A que se haya hecho justicia sobre ciertos temas nefastos de la historia de este país. Así que, absolutamente. Carlos, te mando un abrazo, esperemos hablar en otro momento y buen fin de semana. Igualmente, un abrazo para vos, Marcelo, hasta luego. Muchísimas gracias. Quien está hablando con nosotros era Carlos Rosansky, ex juez de la Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires.